¿Te ha pasado? Estás en una cena en español, boom, te quedas callado 2, 3, 5 horas. Pasa mucho, la verdad. Hoy vas a aprender frases muy básicas para presentarte, pedir en un café y reaccionar con naturalidad. Todo a nivel A1. Sí, justo eso es lo que necesitas para situaciones reales, una cena con la familia de tu pareja o un café con amigos nuevos, ¿no? En 10 minutos tendrás un mini guión claro para hablar, preguntar y entender lo esencial. Nada complicado, pero muy útil. Hola, soy Carlos. Y si luego quieres practicar, la lección entera está en Vocably. Vale, pues vamos directo. Primero, presentarte. Segundo, pedir en un café. Y tercero, pequeñas reacciones para sonar amable y seguro. Yo soy María. Empezamos con lo más importante, o sea, romper el hielo. Con 2 o 3 frases puedes abrir cualquier conversación. Y luego ya, pasito a pasito, seguimos con el café y las reacciones cortas, ¿te parece? Mira, te cuento algo rápido. Un amigo tuvo una racha enorme en una app, como 341 días, y aún así en una cena con la familia mexicana de su novia no dijo casi nada. No es culpa de la app, claro, pero sin práctica real, tu boca no habla. Así que hoy vamos a practicar en voz alta, aquí mismo. Venga, roleplay corto para presentarte. Tú haces de estudiante nuevo y yo soy alguien que conoces en una cena. Objetivo, decir tu nombre, de dónde eres y preguntar algo simple. ¿Listo? Hola, soy Carlos, mucho gusto. Soy de Madrid. ¿Cómo te llamas? Hola, soy María, encantada. Soy de Valencia. ¿De dónde eres tú exactamente, de la ciudad o de un pueblo? Bien, pausa. Frases clave, mucho gusto, encantado, son saludos amables, como nice to meet you, pero sin inglés, ¿vale? Y de dónde eres, es súper útil para continuar. Si quieres sonar aún más natural, puedes decir y tú, al final. Ahora pasamos al café, que es muy real. Palabras mágicas, para mí por favor, gracias y la cuenta. También me pone, o, me trae, que suenan educadas. Vamos con otro roleplay, yo soy camarera. Hola, buenas. Para mí un café con leche, por favor. ¿Tiene leche de avena? Si no, normal, gracias. Sí, claro. ¿Algo más? Vale. La cuenta cuando pueda, por favor. Son 2,50. Gracias. Gracias a ti. Fíjate en el tono, calmado, cortito y amable. Para mí, funciona muy bien si no recuerdas verbos. Y la cuenta, cuando pueda, suena súper educado. Si te quedas en blanco, respira y di una frase corta, no pasa nada. Vamos a repetir en voz alta, sí. Di, para mí un agua, por favor. Ahora, la cuenta, por favor. Y una más, perdón, no entiendo, puede hablar más despacio. Repite, que tu boca necesita práctica. Esto es clave, hablar en voz alta cada día, aunque sean 2 minutos, ayuda más que solo leer. O sea, las apps van bien, te dan estructura, pero tu lengua necesita moverse. Puedes practicar solo en casa, te presentas al espejo y listo. Mini repaso, a ver si estamos despiertos. Pregunta, ¿qué significa a la cuenta? Respuesta, el papel para pagar el total. Otra, ¿cómo pides agua de forma sencilla? Para mí un agua, por favor. Fácil, ¿no? Seguimos con reacciones cortas para sonar vivo en la conversación. Por ejemplo, qué bien, qué interesante, ah, vale, entiendo, no entiendo bien, repite, por favor. Estas pequeñas palabras te mantienen dentro, aunque hables poco. Un error común es intentar frases largas y perfectas y al final te bloqueas. Mejor frases simples y claras. Por ejemplo, no digas una cosa súper libro como considero que la gastronomía es fascinante, di me gusta la comida, está rica. Funciona y suena normal. Te cuento algo que me tocó, En una cena grande, yo también me quedé medio callado.
Me dio vergüenza, claro, y pensé, bueno, mañana practico. Ahora hago notas de voz cada día con 3 frases, me presento, digo de dónde soy y qué me gusta. Segundo roleplay, cena con familia. Yo soy la tía que pregunta mucho pero con cariño. Preparado, responde corto y pregunta también para no cortar la charla. ¿Lista tu frase de ¿y tú? Hola, soy Carlos, mucho gusto. Soy de Madrid y vivo en Barcelona. Trabajo en una oficina. ¿Y usted? Ah, qué bien. Yo soy profesora. ¿Te gusta la ciudad? Y tú puedes decir, sí, me gusta. Hay buen clima. O si no te gusta mucho, depende, a veces hay mucho ruido. Cortito pero claro. Palabras comodín que ayudan, un poco, no mucho, depende. Con eso puedes responder sin mentir y sin drama. Ejemplo, hablo español un poco, entiendo un poco, depende del día. Y si no entiendes, usa estás. Perdón, no entiendo, ¿puedes repetir, por favor, más despacio, por favor? No hace falta explicar por qué no entiendes, solo pides ayuda y ya está. La gente normalmente habla más lento y te sonríe. Otro fallo típico es no devolver la pregunta. Te preguntan, ¿de dónde eres? Y tú, de Chile. Punto. Mejor, de Chile, ¿y tú? Así la conversación sigue y tú descansas mientras la otra persona habla. Vamos a practicar ese eco. Repite, me llamo Ana, ¿y tú? Ahora, soy de Bogotá, ¿y tú? Otra, trabajo en un hotel, ¿y tú? Es fácil y te salva de verdad. Si la persona habla rápido, puedes decir, perdón, más despacio. Y si una palabra es nueva, preguntas, ¿qué significa, paella? Por ejemplo. Luego repites, paella. Gracias. Eso muestra interés y aprendes en el momento. Consejo práctico, prepara tu mini guión de 3 frases. 1. Hola, soy. 2. Soy de, y vivo en. 3. Me gusta, por ejemplo, me gusta el cine. Lo dices cada día en voz alta 2 minutos, y ya tienes base sólida. Y pon un reto fácil, hoy hablo 2 minutos con alguien, o mando una nota de voz a un amigo que hable español. Mañana, otra vez. Poquito, constante, funciona mejor que estudiar 1 hora solo los domingos. Vale, vamos a cerrar con un mini diálogo más, muy real en un café. Yo pregunto algo típico de amistad nueva y tú respondes simple. Listo. ¿Qué tal tu día? Bien, gracias. Trabajo por la mañana y estudio por la tarde. ¿Y tú? Ah, qué bien. Me gusta leer, un poco. ¿Y a ti? Perfecto. No es poesía, pero es comunicación, y eso queremos hoy. Poco a poco vas a decir más, pero con esto ya puedes estar en la mesa sin quedarte mudo. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿cuál fue tu primera frase en español en una cena o en un café? O si aún no pasó, ¿qué frase te gustaría usar la próxima vez? Cuéntanos, así aprendemos todos. Y como dijimos antes, si quieres practicar todo esto, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un buen apoyo para repetir y hablar en voz alta. Pues nada, gracias por estar aquí. Practica hoy mismo 2 minutos, en serio, y la próxima cena ya no será un muro. Un abrazo y hasta la próxima.